México, que este grupo se inicia a principios de este nuevo siglo, con reunión de los países, las potencias del mundo: China, Estados Unidos, Alemania, Canadá, económicamente hablando, ¿no? Rusia, en fin. Japón, Alemania. Después se expanden, invitan a otros, los llaman el G7, después más 5, más 8, algo así, hasta que más Rusia, más China, más Rusia. Ajá, y ya después hasta que finalmente lo conforman el G20, ¿no? Bueno, se da esta reunión que reúne a estos países que hemos mencionado, donde van a discutir los principales problemas económicos y políticos que enfrenta el mundo, ¿no? Desde un punto de vista que es justamente la promoción de lo que llaman libre mercado, que es capitalismo, ¿no? Es el término de Hollywood para hablar de capitalismo, y finalmente cómo liberalizamos, cómo privatizamos, cómo hacemos de tu país un negocio. Y al mismo tiempo, bueno, hablaron de temas que me parecieron importantes, por ejemplo, la implementación para el año 2030 de la llamada Agenda Sustentable. Hay que recordar que recientemente se firmó, después de varias décadas, la llamada Acuerdo de París, que es bueno por un lado y es malo por otro. Es bueno porque habla justamente de la reducción de emisiones de carbono, y eso implica justamente la reducción de un tipo de industria, pero, ahí viene el pero, no es vinculante. Es decir, si tú lo quieres hacer, lo haces y de buena onda, pero nadie te está obligando, ¿no? Entonces es bueno, pero no tan bueno. Dentro de eso, bueno, pues aumentar el uso de energías renovables en lugar de las energías fósiles. También, bueno, se habló de algunos lugares para la cooperación entre Noruega y la India. Se habló también del empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Y con estos temas son la mitad de las mujeres. Hablamos, bueno, a diferencia de otros años, cuando se dan las reuniones de estos países, ahora hay que ver que había más mujeres presentes, ¿no? Líderes de países importantes. Angela Merkel por Alemania, la primer ministro de Inglaterra, ya habla de como una participación política de las mujeres un poco más importante que en otros años, ¿no? Así es, y bueno, pues ellas hablaron justamente del empoderamiento económico de las mujeres. Claro, un empoderamiento económico es un empoderamiento político. Sí, claro. O sea, puedes votar el día de mañana aunque vivas en una casa de cartón, a ver con qué dignidad, con qué lucidez puedes votar, pero bueno, así es. Así es como se piensa en el capitalismo. Hablaron también de las estrategias de seguridad, particularmente el terrorismo y la migración, que, bueno, Europa ha estado enfrentando. Estados Unidos, bueno, puso énfasis en esto, ¿no? Ahí es donde le preguntan a Donald Trump en una reunión conjunta con el presidente de todos ustedes, ¿no? Tu querido Peña presidente. Nieto, y le hacen la pregunta: ¿México va a pagar el muro fronterizo? Y él dice: absolutamente. Y Peña Nieto, como siempre, pues en la pendeja, ¿no? Totalmente, pensando en el 2018. Sí. Hablando del país de nosotros lo defendemos, pero el otro te jode, te insulta y tú así calladito, ¿no? Que después no sé, bueno, decían algunos que él estaba hablando con uno de sus asesores que tenía al lado. Después le preguntaron a Videgaray, que estaba del otro lado, y dijo: no, pues yo no lo escuché decir. Nadie notó nada, ¿no? Digo, algo tan trascendente en una reunión tan importante, y finalmente porque lo que sí se escucha muy claramente es que una periodista le pregunta, ¿no? Oiga, presidente, ¿usted sigue con la intención de que México pague el muro? Definitivamente. Y él, ahí sí nos dicen que no, es que estaba hablando con su asesor. Pues está a un lado, o sea, casi estamos. Pero fíjate que en ese mismo sentido, el líder de los demócratas en Estados Unidos también, precisamente el senador, el líder de los demócratas en la Cámara Alta, Charles Schumer, califica precisamente la misma reacción a su presidente Trump, ¿no? Él critica que no confrontó directamente a Putin, y no dejó clara una postura más enérgica, ¿no? Entonces la misma crítica que le estamos haciendo nosotros a nuestro presidente, al presidente de todos ustedes, como dice aquí, el ala de la sociedad, finalmente también se le están haciendo en su propio país a Trump. Sí, porque también muchos esperan. Esa era la primera reunión que había entre Donald Trump y Vladimir Putin, la primera vez que se iban a reunir formalmente, y muchos esperaban que hicieran mención con relación a las acusaciones de que los rusos intervinieron en las elecciones norteamericanas, ¿no? Y no se hizo mención de nada sobre es el que tema. Juntas a un perro, a un Rottweiler con un cerdo salvaje, ¿no? Es el perro, y ustedes vieron, o sea, hasta las posturas que tenía Vladimir Putin de: a ver, güey,
¿Qué me quieres decir, no? ¿Hay algo que tengas que decirme? Digo, por sí, Twitter es bien fácil, ¿no? Pero ya sí, cara, vienen de frente. No, y ahí se le achocó el nudo del globo. El copete se le destiñó un poquito a Donald Trump cuando vio a Vladimir Putin. Oye, también mencionar que ahorita decías, Lalo, con relación al G20, finalmente, pues sí, sabemos que lo que estos países, estas economías unen expresamente el libre mercado, ¿no? Capitalismo. Se reunió, tuvo reuniones bilaterales, Peña Nieto con varios presidentes, entre ellos el presidente de Francia, el nuevo presidente de Macron. Francia, y habló precisamente de que dado el hecho de que ambos países reconocen la importancia del libre mercado, de tener una economía abierta, pues de firmar nuevos acuerdos económicos con Francia, ¿no? Y también hablaba de que estos acuerdos económicos iban a expandirse a acuerdos culturales y acuerdos científicos, en fin, ¿no? Pero poniendo el mayor énfasis en la cuestión de acuerdos económicos, ¿no? Por un lado, viendo los problemas que tenemos con Estados Unidos, puede decir que es bueno que abramos la economía de esos lados. El problema estaría en que no nos ciñamos solamente a la cuestión económica. El país no se va a desarrollar si seguimos pensando nada más en cuestiones económicas, no pensamos también en intercambios académicos, intercambios culturales, en fin, ¿no? Y además la manera en cómo se está pidiendo inversión, es decir, cuando tu país deja de tener industrias y eres dependiente de lo que los demás quieran meter en tu país, haces una economía muy débil. Y lo que estaba pidiendo justamente Peña Nieto... vengan a invertir. Sí, vengan a invertir en una reunión que tuvo con Macron de 16 minutos, digo, ¿qué fue lo que es? 16 Exactamente. Minutos, ¿no? Normalmente las reuniones duran arriba de una hora. Él tuvo una así como, ay sí, pues ya vete para allá la foto. Sí, te pongo una tiendita de dulces ahí, chocolates franceses, ¿no? Porque justamente el gobierno no tiene esa lógica. Vaya, no tenemos una política industrial. Vengan a invertir con los inversionistas privados y ya sabrán ellos qué hacen. Como no tenemos esa dirección, pues pasa lo que ocurre, ¿no? No hay ni crecimiento económico, no sabemos ni para dónde van las inversiones, salvo para turismo, ¿no? Que eso sí tenemos claro, sí, que es turismo, exacto. Pero no tenemos un desarrollo industrial, no tenemos un desarrollo de nuevas tecnologías, no tenemos un parque de desarrollo tecnológico como sí lo tiene la India, sí en Bangalore, ¿no? Entonces, no existen políticas industriales como tal o de desarrollo económico que incentiven, ¿no? Que incentiven, pero para que tu economía crezca y se pueda mover de manera autónoma, no para que sea más dependiente. No, y así como dice Rodrigo, bueno, vente por favor y aquí pon una tienda de chocolate, más bien es decir, depende de que vengas. Aquí tenemos esta industria que está creciendo, es un ejemplo, no está creciendo al 20, si tú vienes y le metes aquí lana va a crecer al 40 y vamos a ganar todos, pero pues aquí no tengo nada, tú vende y vamos a empezar a crecer. Yo creo que el objetivo principal de generar mayor inversión extranjera directa a través de un convenio entre gobiernos, pues sería justamente generar mejores condiciones de vida para los propios mexicanos, ¿no? Eso es lo que se está dejando totalmente de lado. Y partiendo de una diferencia básica, que bueno, estamos creciendo en cuanto a números, pero no estamos generando un desarrollo, ¿no? Es esta idea de ver que ese ya ni hablar de la distribución. De la distribución. Sí, son tres cosas diferentes, ¿no? Crecimiento, desarrollo y distribución de ese ingreso que se está teniendo, de esas nuevas modalidades de traer esa inversión, pero que no están generando más que oligarquías y los mismos grupos empresariales están enriqueciendo. Lo que se hablaba en el G20, ok, sí, pero ya no podemos crecer, o el indicador de crecimiento ya no puede ser utilizado en el futuro para hablar de economía, porque ya no podemos hacer lo que hacíamos hace 50 años. No, entonces podemos mantener a tantos millones de pobres. Hace 50 años tú decías, mira, todo ese bosque te lo echas, güey, empiezas a vender la madera, empiezas a vender fruta, empiezas a vender las minas que hay ahí, y sobreexplótala, no importa. En 40 años volvemos a hablar. Y en y ahorita ya no podemos hacer eso. Sí. Ya llegamos a ese límite. Entonces, ya no se está hablando tanto de crecimiento, sino de un desarrollo diferente. Lo que no quieren decir es que el capitalismo ya no funciona. Ya no da esta manera, y la única manera de salir son dos cosas: o la dejas caer para que salga una alternativa económica y política, o la otra te metes en una guerra. Lo que sea podrían ser escenarios muy catastróficos, ¿no? Oigan, sí, rápidamente, para cerrar esto, pues también que en el marco de las protestas, de la reunión del G20 hubo varias protestas, ¿no? Yo la verdad pensaba que los globalifóbicos ya habían desaparecido, pero no, ahí andan, y dieron de qué hablar en estas protestas del G20, incluso hay como la nota chusca que se fueron al hotel donde estaba hospedada la esposa de Donald Trump, y no pudo asistir ella a algunos eventos porque ahí se había concentrado gran parte de la violencia. Entonces hablar que
este encono social que como no se escucha, pues uno piensa que desaparece, ¿no? Pero ahí está, no permanece todavía, ¿no? Y hablando precisamente de encono, rápidamente comentar lo que está pasando en Venezuela, ¿no, Lalo? Sí, antes de eso, solamente una de las cosas que se tomaron también en cuenta antes para pasar a Venezuela, fueron dos crisis de dos países. Uno, Brasil, ¿no? Que como sabemos eso sí tienen un golpe de Estado, y tiene una crisis política muy fuerte al interior por temas de corrupción. Y el otro fue Arabia Saudita y Yemen, ¿no? Este país que ya también fue amenazado para que hiciera algo que todavía ni Yemen entendía de qué se trataba. Y después ahora sí pasamos a Venezuela. A Venezuela, cuéntanos, ¿qué anda con Venezuela? ¿Qué pasa con Venezuela? 30 de julio, bueno, rápido. Venezuela tiene una crisis política desde la toma de protesta de Maduro. Un sector tiene una crisis además financiera porque se le recortaron todas las fuentes para poder generar endeudamiento y el único que le está prestando es el Banco de China y Rusia. Y de ahí en adelante ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial le están prestando dinero a Venezuela. Y eso ha generado justamente, y esa es una de las causas por las cuales el bolívar tuvo que ser devaluado a niveles casi del 140% con respecto al dólar. Y eso generando también escasez en alimentos porque las importaciones resultan muy caras. Además de eso hay un acaparamiento por parte de los importadores, es decir, aunque tengan importaciones, estos se guardan en algunos almacenes, y bueno, eso ha generado también escasez. Además de que, bueno, el gobierno de Maduro ha sido bastante malo, en el sentido de que no ha sabido escuchar bien a la población. Además de eso, bueno, pues el sector opositor, la derecha, ha propuesto justamente un cambio que no ha logrado a través de las elecciones, sino que lo está intentando hacer a través de un golpe de Estado. Y la presión internacional. Y la presión internacional, ¿no? Que finalmente vimos que ni la OEA ni la Unión Europea estuvieron de acuerdo por las evidencias que presentaba. Es decir, no te puedes meter en un país que tiene una crisis política diciendo que es una crisis humanitaria, porque entonces nos tendríamos que meter en Honduras, en México, en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, es decir, primero en Haití ni se diga. Entonces primero tendríamos que hacer eso para después meternos a Venezuela. Sí, no por nada, ahorita en Tijuana hay miles de haitianos. Sí, ¿qué estamos haciendo con eso? Y ahí, ¿no? Pero bueno, ajá. Bueno, entonces, ante esa presión, el gobierno de Maduro ha propuesto hacer una asamblea nacional constituyente. Esto es con el objetivo de cambiar y modificar la constitución bolivariana que tienen actual, que es desde el año 2000, que fue propuesta además y fue una constituyente ya también nacional con el gobierno de Hugo Chávez. Algunos han calificado que esta propuesta es un golpe de Estado, ¿no? Porque vamos a cambiar una constitución revolucionaria dentro de la revolución, aguas, ¿no? Y dos, esta propuesta ya había sido hecha por la misma oposición hace un año, nada más que el gobierno de Nicolás Maduro la había desestimado y en su lugar había propuesto de que, bueno, se normalizara a través de una mesa de diálogo, ¿no? Que eso fue lo que formó la MUD, la Mesa de Unidad Democrática entre comillas, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se forma esta oposición y este desacato? Ya lo habíamos comentado, pierden unas elecciones, ganan las elecciones la oposición, pero hay dos candidaturas donde se demuestra que hay un fraude. La Comisión Electoral, que es uno de los 5 poderes que tienen en Venezuela, es decir, el poder no está concentrado en uno, sino sería dictadura, pero bueno, el poder electoral determinó de que sí había evidencia de fraude y se tenía que volver a hacer la elección. La oposición no quiso y ante eso generó un desacato, es decir, todos los diputados vamos a tomar protesta, pero de una vez decimos que no vamos a tomar protesta porque estamos en contra de que nos quieran quitar a dos diputados que les eran útiles para hacer reformas desde el Parlamento. Y ganados de mala gana, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el gobierno de Maduro dijo, bueno, pues es que esta es la ley, ¿no? No la pongo yo, ustedes acaten el gobierno electoral. Ellos no lo hacen y empiezan con un desacato, no van a la asamblea, y ante eso dicen en la comunidad internacional que Maduro toma la asamblea, cosa que no es cierto. Ellos están en desacato, así se llaman, ¿no? Oye, llevan varios meses, llevan casi un año, y lo que están proponiendo es que dentro de la Constitución, y ahí tienen razón ellos, dice que a mitad de cada periodo presidencial debe haber un plebiscito para saber si quieres que siga el presidente o no.